Hola, bienvenidos a Biografías que Inspiran. Hoy nos sumergiremos en la vida extraordinaria de una mente maestra que redefinió la tecnología, el diseño y la innovación. Nos adentraremos en la vida de Steve Jobs, el visionario detrás de Apple, cuya pasión y creatividad transformaron no solo industrias enteras, sino también la forma en que interactuamos con el mundo a nuestro alrededor. Acompáñanos en este viaje para descubrir cómo un hombre desafió las convenciones y construyó uno de los imperios más grandes y revolucionarios del siglo XXI. En el firmamento de visionarios que dieron forma al mundo tal como lo conocemos hoy, Steve Jobs ocupa un lugar prominente. Más que un empresario o inventor, Jobs fue un oráculo de la innovación, un visionario que, a través de su perspicacia y pasión, cambió la cara de múltiples industrias y, por extensión, la vida cotidiana de billones. Como cofundador de Apple Inc., Jobs no solo revolucionó el campo de las computadoras personales, sino que también reinventó la música digital, la telefonía móvil y el entretenimiento animado. Pero su legado se extiende más allá de los dispositivos innovadores que creó. Residía también en su enfoque sin par de diseño, mercadotecnia y la experiencia integral del usuario. Nacido el 24 de febrero de 1955 en San Francisco, California, Steve Jobs comenzó su extraordinario viaje en circunstancias que apenas presagiaban su futuro estelar. Adoptado poco después de nacer, creció en un hogar donde se valoraba el trabajo y la educación, aunque él mismo era un espíritu rebelde desde su juventud. Esta rebeldía no era mera obstinación, era la manifestación temprana de un deseo de seguir su propio camino, una característica que definiría toda su vida y carrera. Desde sus humildes inicios en el garaje de sus padres hasta convertirse en el visionario líder de una de las empresas más valiosas y admiradas del mundo, la vida de Jobs se leyó como una saga épica de ambición, creatividad, crisis y redención. Cada capítulo de su historia estuvo marcado por una incansable búsqueda de perfección, una voluntad de desafiar lo establecido y una capacidad inigualable para prever y dar forma al futuro. Jobs no era solo un innovador tecnológico, era un narrador consumado, un alquimista que transformaba productos electrónicos en objetos de deseo y necesidades en experiencias inmersivas. Cada lanzamiento de producto de Apple no era simplemente la introducción de un nuevo gadget, era la revelación de una nueva visión del futuro, una invitación a un mundo donde la tecnología y la vida cotidiana se fusionaban de maneras hasta entonces inimaginables. Su capacidad innata para comprender y dar forma a los deseos ocultos de los consumidores transformó a Apple en más que una empresa de tecnología. La convirtió en un símbolo cultural y un estándar de innovación y diseño. La trayectoria de Jobs no estuvo exenta de desafíos y controversias. Enfrentó críticas y adversidades que habrían detenido a muchos, incluyendo su expulsión de la empresa que él mismo había fundado. Pero estas contrariedades solo sirvieron para fortalecer su determinación. Jobs regresó a una Apple al borde de la quiebra y la llevó a alturas sin precedentes, presentando al mundo innovaciones como el iMac, el iPod, el iPhone y el iPad, productos que no solo redefinieron sus respectivas categorías, sino que también reconfiguraron la relación entre humanos y tecnología. A lo largo de su carrera, Jobs se mantuvo fiel a una filosofía que privilegiaba la intuición sobre la razón, la belleza sobre la funcionalidad y la pasión sobre el pragmatismo. Fue un perfeccionista, un maestro de la simplicidad y un defensor de la creencia de que lo verdaderamente grande surge de la intersección de las artes y las ciencias. Su enfoque único para la creación de productos no se basaba simplemente en lo que la tecnología podía hacer, sino en lo que la tecnología debería hacer por las personas. Sin embargo, el impacto de Steve Jobs no se limita a sus productos o a su empresa.
cambió la manera en que el mundo percibe y utiliza la tecnología. Transformó industrias enteras, desde la computación personal y la música hasta la telefonía móvil y el entretenimiento animado. Y lo que es más importante, inspiró a generaciones de creadores, innovadores y soñadores a perseguir sus propias visiones con la misma tenacidad y pasión que él demostró durante su vida. En esta biografía profundizaremos no solo en los logros de Jobs, sino también en las complejidades de su personalidad y en los desafíos que enfrentó. Desentrañaremos las múltiples capas de un hombre cuya vida fue tan multifacética como los dispositivos que ayudó a crear. Examinaremos cómo su visión y legado siguen modelando el futuro, mucho tiempo después de su partida. Desde su infancia hasta sus últimos días en Apple, esta es la historia de Steve Jobs, el hombre que vio el futuro y nos llevó a todos hacia él. Infancia y educación. La historia de Steve Jobs comienza en un contexto de expectativas modestas, marcado por circunstancias personales que pocos habrían predicho que darían forma a uno de los más grandes innovadores del siglo XX. Nacido el 24 de febrero de 1955 en San Francisco, California, Jobs fue adoptado poco después de nacer por Paul y Clara Jobs, una pareja amorosa que vivía en Mountain View, una ciudad en el corazón del ahora famoso Silicon Valley. Su padre Paul era un maquinista talentoso y aficionado a la mecánica, y su madre Clara, una contadora. Desde una edad temprana, Steve fue testigo de la ética de trabajo de sus padres y la importancia que le daban a la educación y al aprendizaje práctico, lecciones que se arraigarían profundamente en su carácter. Primeros años. Los primeros años de Jobs estuvieron marcados por una curiosidad insaciable y un deseo de entender cómo funcionaba todo a su alrededor. Su padre, reconociendo el interés de Steve en la mecánica, arreglaba automóviles en su tiempo libre y permitía que Steve lo ayudara. Este fue su primer contacto con el mundo de la ingeniería y la mecánica, una experiencia que despertó su amor por la tecnología y el diseño. Aunque su familia no era rica, proporcionaron a Steve un ambiente que fomentaba la curiosidad y el aprendizaje. Educación escolar. Jobs asistió a la escuela primaria en Mountain View, donde, a pesar de su inteligencia, a menudo se aburría y metía en problemas. Fue evidente desde el principio que Jobs no era un estudiante convencional. Su inquietud y falta de interés en la estructura formal de la escuela eran evidentes. Sin embargo, después de que se sometió a pruebas y se demostró que tenía una inteligencia excepcional, los administradores de la escuela quisieron adelantarlo varios grados. Sus padres, sin embargo, decidieron que esto no sería en su mejor interés. Reed College. Después de graduarse de la secundaria en 1972, Jobs se inscribió en Reed College en Portland, Oregón. Aunque solo asistió a Reed durante 6 meses antes de abandonar, este periodo fue significativo. Reed era conocido por su ambiente académico riguroso y su vibrante comunidad estudiantil, factores que influyeron en Jobs de maneras inesperadas. Durante su corto tiempo en Reed, se sumergió en cursos de caligrafía y diseño, una experiencia que más tarde influiría en la estética de los productos de Apple. La decisión de abandonar la universidad no fue un rechazo a la educación en sí, sino una elección consciente de seguir un camino menos tradicional, una tendencia que definiría su carrera y su vida. Viaje a la India. En 1974, buscando dirección espiritual y autoconocimiento, Jobs viajó a la India con su amigo de Reed College, Daniel Kotke. Este viaje fue fundamental en la formación de su perspectiva y su ethos. La búsqueda de la iluminación espiritual y la experiencia de otras culturas ampliaron su visión del mundo y reforzaron su convicción en la importancia de la intuición y la creatividad. La influencia de este viaje se manifestaría en muchos aspectos de su vida personal y profesional, desde su enfoque minimalista del diseño hasta su constante búsqueda de innovación y perfección. Regreso a California
y continuación del aprendizaje. Tras su regreso a California, Jobs no se reincorporó al sistema educativo tradicional, pero su educación estaba lejos de terminar. Se unió al Homebrew Computer Club, un grupo de entusiastas de la tecnología y aficionados a la informática, donde conoció a Steve Wozniak, que se convertiría en su socio en la fundación de Apple. Este período también estuvo marcado por su trabajo en Atari como técnico, donde adquirió experiencia práctica en el diseño de videojuegos. Los primeros años de Steve Jobs, marcados por la curiosidad, la innovación y una búsqueda incansable de la iluminación y el conocimiento, sentaron las bases para lo que sería una vida extraordinaria. Desde su infancia en Mountain View hasta su viaje a la India, cada experiencia contribuyó a formar la visión única que Jobs tenía del mundo y de la tecnología. En su educación y en su viaje personal podemos ver el origen de muchas de las características que definirían su carrera. Un enfoque implacable en la calidad, una fe inquebrantable en la intuición y la creatividad, y una voluntad de desafiar los límites y seguir su propio camino. Comienzos de su carrera. La carrera de Steve Jobs no comenzó con un plan detallado ni con una ruta claramente trazada hacia el éxito. Más bien, fue el resultado de una serie de encuentros fortuitos, una curiosidad insaciable y una voluntad férrea de explorar y aprovechar al máximo las oportunidades que surgían en su camino. Estos primeros años establecieron las bases para lo que sería una de las trayectorias profesionales más influyentes y revolucionarias en la historia de la tecnología. Trabajos preliminares y encuentro con Steve Wozniak. Después de su regreso de la India y su breve paso por Atari, un fabricante líder de videojuegos, Jobs se encontró inmerso en el vibrante entorno tecnológico de Silicon Valley en la década de 1970. Fue en este contexto donde la informática personal estaba en sus primeras etapas, donde Jobs conoció a Steve Wozniak, un joven ingenioso e ingeniero talentoso con una profunda pasión por la tecnología. La complementariedad entre la visión de Jobs y la habilidad técnica de Wozniak sería el catalizador que daría inicio a la revolución de la computación personal. Fundación de Apple Computer. En 1976, con el apoyo de Ronald Wayne y un préstamo inicial, Jobs y Wozniak fundaron Apple Computer Co. en el garaje de la casa de los padres de Jobs en Los Altos, California. Con Wozniak trabajando en el hardware y Jobs enfocándose en el diseño y la comercialización, el dúo se propuso crear una computadora que fuera accesible y fácil de usar para el consumidor promedio, un concepto radical en un momento en que las computadoras eran vistas principalmente como herramientas para empresas y universidades. El lanzamiento de Apple Primi y Apple II. El primer producto de Apple, el Apple Prim, fue un éxito modesto, pero fue el Apple II, lanzado en 1977, el que realmente revolucionó la industria. El Apple II fue una de las primeras computadoras personales exitosas y accesibles para el consumidor promedio. Con características como una carcasa de plástico, una fuente de alimentación integrada y una interfaz de usuario amigable, el Apple II estableció el estándar para las futuras generaciones de computadoras personales. El éxito de Apple II no solo estableció a Apple como una empresa líder en la industria tecnológica, sino que también catapultó a Steve Jobs al estrellato como uno de los empresarios más innovadores y visionarios de su tiempo. Cultura y filosofía de Apple. Desde el principio, Jobs infundió en Apple una cultura de excelencia, innovación y diseño. Su enfoque en la estética, la funcionalidad y la experiencia del usuario se convirtió en el sello distintivo de los productos de Apple. Jobs creía que la tecnología no solo debía ser funcional, sino también intuitiva, atractiva y placentera de usar. Esta filosofía se reflejó en cada aspecto de la empresa, desde el diseño de productos hasta la comercialización,
y el servicio al cliente. Desafíos, iniciales y aprendizajes. Los primeros años de Apple no estuvieron exentos de desafíos. Jobs y su equipo tuvieron que navegar por problemas de producción, competencia feroz y desafíos financieros. Sin embargo, en lugar de desanimarse ante estos obstáculos, Jobs los vio como oportunidades para aprender, crecer y mejorar. Su capacidad para adaptarse, su determinación incansable y su voluntad de tomar riesgos calculados ayudaron a guiar a Apple a través de estos primeros desafíos y sentaron las bases para su futuro éxito. El inicio de la carrera de Steve Jobs fue un periodo de formación intensa, una época en la que su pasión por la tecnología, su visión del futuro y su compromiso con la excelencia comenzaron a dar forma al mundo de la informática y más allá. A través de su trabajo en Apple, Jobs no solo cambió la forma en que la gente interactúa con la tecnología, sino que también redefinió las expectativas del consumidor y estableció un nuevo estándar para la innovación y el diseño en la industria tecnológica. Su legado, aunque firmemente arraigado en estos primeros años, solo continuaría creciendo y evolucionando a lo largo de su carrera, dejando una marca indeleble en el mundo y en la historia. Trayectoria profesional en Apple. La trayectoria profesional de Steve Jobs en Apple es una narrativa de audacia, innovación y transformación. Desde los humildes comienzos de la compañía en un garaje hasta su consolidación como una de las marcas más influyentes del mundo, la influencia de Jobs en Apple y en la industria tecnológica es incuestionable. Su liderazgo no solo impulsó el éxito de Apple, sino que también estableció nuevos estándares para la innovación, el diseño y la comercialización de productos tecnológicos. Lanzamiento de Macintosh, el lanzamiento de la computadora. Macintosh, en 1984, fue uno de los hitos más significativos en la carrera de Jobs en Apple. Bajo su liderazgo, el equipo de Macintosh desarrolló una computadora que era no solo poderosa y eficiente, sino también excepcionalmente amigable para el usuario, con una interfaz gráfica y un ratón. El Macintosh revolucionó la industria informática, presentando una nueva forma de interactuar con las computadoras y sentando las bases para futuras innovaciones en la interfaz de usuario. Desafíos y cambios. A pesar del éxito inicial de productos como el Apple II y el Macintosh, la carrera de Jobs en Apple también estuvo llena de desafíos. Enfrentó competencia feroz, especialmente de compañías como IBM y Microsoft, y tuvo que navegar por tensiones internas dentro de Apple, incluyendo disputas con el CEO John Sculley y otros miembros de la junta directiva. Estas tensiones culminaron en 1985, cuando Jobs fue despedido de la compañía que había cofundado, un evento que marcaría profundamente su vida y carrera, un periodo de reflexión y crecimiento. La salida de Jobs de Apple fue un periodo de profunda reflexión y reevaluación. Sin embargo, lejos de rendirse, Jobs lo vio como una oportunidad para explorar nuevas direcciones y aplicar su visión y creatividad en otros proyectos. Durante este tiempo, fundó Next Computer, una empresa que desarrolló tecnología avanzada en el ámbito del software y hardware, y que finalmente se convertiría en una parte integral del futuro de Apple. Regreso triunfal a Apple. El regreso de Jobs a Apple en 1997 marcó el comienzo de uno de los períodos más notables de resurgimiento y éxito en la historia corporativa. Con la compañía al borde de la quiebra, Jobs implementó una serie de cambios radicales en la estrategia, la estructura y la gama de productos de Apple. Simplificó la línea de productos, centrando la atención en la calidad en lugar de la cantidad, y estableció una nueva dirección para la empresa, centrada en la innovación y la excelencia en diseño. Era de innovación y éxito, bajo el liderazgo revitalizado de Jobs. Apple lanzó una serie de productos que cambiarían no solo la empresa sino también el mundo. El iMac, introducido en 1998, fue un éxito instantáneo y revitalizó la imagen de la compañía. Sin embargo,
fueron los lanzamientos del iPod 2001, el iPhone 2007 y el iPad 2010 los que consolidaron la reputación de Apple como líder en innovación tecnológica. Estos productos no solo transformaron las industrias de la música, la telefonía y la informática personal, sino que también redefinieron la relación de los usuarios con la tecnología. Cultura y filosofía de Apple. Bajo Jobs. La segunda etapa de Jobs en Apple estuvo marcada por una cultura empresarial que valoraba la innovación, la creatividad y, sobre todo, la excelencia. Jobs era conocido por su atención meticulosa al detalle, su compromiso con el diseño y la funcionalidad y su enfoque implacable en el usuario. Su filosofía de que el diseño no es solo cómo se ve un producto, sino cómo funciona, se convirtió en un principio rector en Apple y se reflejó en cada producto que lanzó la compañía. La trayectoria profesional de Steve Jobs en Apple es una historia de resiliencia, visión y un deseo insaciable de romper los límites de lo posible, desde su regreso a una compañía al borde de la quiebra hasta su transformación en uno de los gigantes tecnológicos más valiosos y respetados del mundo. Jobs demostró que con pasión, visión y un enfoque incansable en la innovación se pueden cambiar no solo empresas, sino también industrias enteras y la vida de millones de personas en todo el mundo. La historia de Jobs en Apple es una fuente de inspiración y un testimonio del poder del liderazgo visionario y de la creencia en el poder transformador de la tecnología. Período Next y Pixar. La salida de Steve Jobs de Apple en 1985 marcó el comienzo de una nueva fase en su carrera, una fase caracterizada por la exploración, la innovación y, en última instancia, la redención. Durante este periodo, Jobs fundó Next Computer y se convirtió en el principal inversor en Pixar, dos empresas que, aunque diferentes en sus productos y servicios, estaban unidas por la visión de Jobs de empujar los límites de lo posible y redefinir las industrias a través de la innovación y la creatividad. Fundación de Next Computer. Tras su salida de Apple, Jobs no tardó en embarcarse en un nuevo proyecto empresarial. En 1985, fundó Next Computer con el objetivo de desarrollar computadoras de alto rendimiento para el mercado educativo y empresarial. Aunque Next nunca alcanzó el éxito comercial masivo, la empresa fue pionera en numerosas innovaciones tecnológicas y de software. La Next Computer fue una de las primeras en incluir una unidad de disco óptico, una interfaz gráfica de usuario excepcionalmente rica y el sistema operativo Next Step, que más tarde se convertiría en la base del sistema operativo Mac OS X de Apple. La importancia de Nexty en la trayectoria profesional de Jobs no se puede subestimar. La empresa no solo fue un vehículo para la continua innovación tecnológica de Jobs, sino que también representó su inquebrantable compromiso con la calidad, el diseño y la construcción de productos poderosos y elegantes. A pesar de las dificultades financieras y los desafíos del mercado, Next sentó las bases para futuras innovaciones en Apple y en la industria en general. Relación con Pixar. En 1986, Jobs adquirió The Graphics Group, que más tarde se convertiría en Pixar Animation Studios, por $5 millones. Bajo su liderazgo, Pixar se transformó de una pequeña empresa de gráficos por computadora a un gigante en la industria cinematográfica. La colaboración de Pixar con Disney y el lanzamiento de Toy Story en 1995 revolucionaron la industria de la animación, demostrando el potencial de la animación por computadora y estableciendo a Pixar como líder en el campo. El éxito de Pixar reflejó el enfoque de Jobs hacia los negocios y la innovación. Era un líder que no solo reconocía el potencial en las ideas y las tecnologías, sino que también comprendía la importancia de contar historias, emocionar al público y crear experiencias inolvidables. Con Pixar, Jobs demostró que su visión y su enfoque para la innovación podrían extenderse más allá de la tecnología de computadoras personales y tener un impacto significativo en la cultura y el entretenimiento.
Impacto de Next y Pixar en la carrera de Jobs. El período en Nexté y Pixar fue crucial para el crecimiento y desarrollo de Jobs como líder empresarial y visionario. A pesar de los desafíos y las incertidumbres, Jobs no solo continuó innovando y construyendo empresas que estaban a la vanguardia de sus respectivas industrias, sino que también desarrolló una comprensión más profunda de la importancia de la perseverancia, la visión a largo plazo y el poder de las grandes historias. En última instancia, la influencia de Next y Pixar se extendió más allá de sus logros específicos en la computación y la animación. Estas empresas fueron testamento de la creencia incansable de Jobs en el potencial de la tecnología y el arte para transformar el mundo. A través de Next, Jobs continuó su búsqueda de la perfección en la tecnología y el diseño, mientras que con Pixar se aventuró en el arte de contar historias y emocionar al público, ampliando su impacto de la sala de juntas al cine y más allá. El período en Next y Pixar no solo enriqueció la carrera de Steve Jobs, sino que también preparó el escenario para su eventual regreso a Apple. Las lecciones aprendidas, las relaciones construidas y las tecnologías desarrolladas durante este tiempo serían fundamentales en la futura revitalización de Apple y en la consolidación de Jobs como uno de los más grandes innovadores de nuestra época. Con Next y Pixar, Steve Jobs no solo reconstruyó su carrera, sino que también redefinió las industrias y dejó un legado de innovación, creatividad y excelencia que continúa inspirando a innumerables personas en todo el mundo. Regreso a Apple. El regreso de Steve Jobs a Apple en 1997 marcó el inicio de una de las más grandes revoluciones empresariales en la historia moderna. En una época en la que Apple estaba al borde de la bancarrota, la vuelta de Jobs no solo salvó a la compañía, sino que también la transformó en una de las corporaciones más valiosas y admiradas del mundo. Este periodo no solo demostró la habilidad de Jobs para prever el futuro, sino también su capacidad para ejecutar su visión con una precisión inigualable. Recuperación de una empresa en crisis. Cuando Jobs regresó a Apple, la empresa estaba luchando por mantener su relevancia en un mercado cada vez más dominado por PCs con Windows. La línea de productos de Apple era dispersa y confusa, y la compañía estaba perdiendo dinero rápidamente. Jobs comenzó su trabajo de recuperación enfocándose en simplificar la línea de productos y centrarse en la calidad en lugar de la cantidad. Reestructuró la compañía, recortó proyectos que no eran esenciales y estableció un nuevo enfoque en la innovación y el diseño. Lanzamiento de productos revolucionarios. El regreso de Jobs a Apple trajo consigo una serie de lanzamientos de productos que no solo cambiaron la fortuna de la compañía, sino que también transformaron industrias enteras. El iMac, lanzado en 1998, fue un éxito instantáneo y marcó el renacimiento de Apple. Con su diseño distintivo y su enfoque en la facilidad de uso, el iMac simbolizó la nueva era de Apple bajo el liderazgo de Jobs. En 2001, Apple lanzó el iPod, que revolucionó la industria de la música. El iPod no solo fue un éxito comercial masivo, sino que también estableció a Apple como un jugador dominante en el ámbito de la electrónica de consumo. La introducción de iTunes, junto con el iPod, transformó la forma en que la gente compraba y consumía música, marcando el principio del fin para los medios físicos como los CDs. El lanzamiento del iPhone en 2007 fue quizás el logro más significativo de Jobs en su segunda etapa en Apple. El iPhone no solo fue un éxito comercial abrumador, sino que también redefinió el concepto de teléfono móvil. Con su pantalla táctil, su interfaz intuitiva y su capacidad para funcionar como un dispositivo multifuncional, el iPhone estableció el estándar para la industria de la telefonía móvil y es considerado uno de los productos más influyentes de todos los tiempos.
El iPad, presentado en 2010, fue otro producto innovador que cambió la industria. Aunque las tabletas ya existían, el iPad fue el primer dispositivo de este tipo en alcanzar un éxito masivo, creando efectivamente un nuevo mercado y transformando la forma en que las personas consumen medios y realizan tareas cotidianas. Cambios en la cultura corporativa y estrategia de marca. El regreso de Jobs también trajo cambios significativos en la cultura corporativa de Apple y en su estrategia de marca. Bajo su liderazgo, Apple se convirtió en sinónimo de innovación, calidad y diseño excepcional. La atención meticulosa de Jobs al detalle y su insistencia en la excelencia se convirtieron en los pilares de la cultura de Apple, impregnando cada aspecto del desarrollo de productos, la estrategia de marketing y la experiencia del cliente. La estrategia de marca de Apple bajo Jobs fue excepcionalmente efectiva. Con campañas como Think Different y eventos de lanzamiento de productos cuidadosamente coreografiados, Apple no solo vendía productos, sino que también vendía un estilo de vida y una filosofía. Jobs entendió que los productos de Apple no eran simplemente objetos, sino extensiones de la identidad y la personalidad de los usuarios, un concepto que continúa definiendo la marca hasta el día de hoy. Legado en Apple. El regreso de Steve Jobs a Apple y su liderazgo en los años siguientes no solo salvaron a la compañía de la quiebra, sino que también la transformaron en una de las marcas más valiosas y respetadas del mundo. Los productos que Apple lanzó bajo su liderazgo no solo fueron comercialmente exitosos, sino que también establecieron nuevos estándares en diseño, funcionalidad y experiencia del usuario. Jobs dejó un legado de innovación, creatividad y excelencia que no solo definió la trayectoria de Apple, sino que también cambió la forma en que vivimos, trabajamos y nos comunicamos. La historia de Steve Jobs y su regreso a Apple es una historia de redención, visión y liderazgo audaz. A través de su incansable trabajo y su compromiso con su visión, Jobs no solo cambió la fortuna de una empresa, sino que también cambió el mundo. Su enfoque en la innovación, su atención al detalle y su capacidad para prever y dar forma al futuro son un testimonio de lo que es posible cuando la pasión y la perseverancia se encuentran con una visión clara y una voluntad indomable de hacer realidad lo imposible. Logros profesionales y frases importantes. La vida profesional de Steve Jobs está salpicada de logros monumentales, cada uno marcando un punto de inflexión no solo para Apple, sino para la industria tecnológica en su conjunto. A través de su liderazgo, Jobs transformó la forma en que las personas interactúan con la tecnología, elevando los productos de meras herramientas a extensiones vitales de la vida cotidiana. Además, su capacidad para articular su visión y filosofía a través de palabras poderosas y memorables ha dejado un legado perdurable que continúa inspirando a generaciones. Logros profesionales notables. Revolución de la computación personal con el lanzamiento del Apple II y más tarde del Macintosh. Jobs democratizó la tecnología, haciéndola accesible y amigable para el usuario común. El Macintosh fue particularmente revolucionario, presentando la interfaz gráfica de usuario y el mouse, que se convertirían en estándares de la industria. Transformación de la industria musical. Con el lanzamiento del iPod y la tienda iTunes, Jobs revolucionó la industria musical. El iPod cambió la forma en que las personas consumen música, mientras que iTunes ofreció una plataforma legal y sencilla para descargar música, proporcionando una alternativa a la piratería y remodelando la economía de la música. Revolución en la telefonía móvil. El lanzamiento del iPhone marcó el comienzo de una nueva era para los teléfonos móviles. El iPhone fue el primer teléfono inteligente que combinó un teléfono, un reproductor de música y un dispositivo de navegación por Internet en una sola unidad, estableciendo el estándar para los futuros dispositivos móviles. Innovación
en tabletas y publicaciones digitales. Con el iPad, Jobs nuevamente cambió las reglas del juego. El dispositivo no solo popularizó las tabletas, sino que también transformó varias industrias, incluidas las publicaciones, el entretenimiento y la educación. Construcción de una de las marcas más valiosas del mundo. Bajo el liderazgo de Jobs, Apple se convirtió en una de las empresas más valiosas y respetadas del mundo, conocida por su diseño innovador, calidad superior y enfoque centrado en el usuario. Frases importantes dichas por Steve Jobs. Steve Jobs no solo fue un innovador y visionario en el campo de la tecnología, sino también un comunicador excepcional. Sus palabras resonaban con claridad y convicción, y muchas de sus citas siguen siendo citadas como fuentes de inspiración y sabiduría. Sobre seguir la pasión. Tu trabajo va a llenar una gran parte de tu vida, y la única forma de estar realmente satisfecho es hacer lo que crees que es un gran trabajo. Y la única forma de hacer un gran trabajo es amar lo que haces. Sobre la innovación. La innovación distingue al líder del seguidor. Sobre el diseño. El diseño no es solo cómo se ve o se siente, el diseño es cómo funciona. Sobre la perseverancia. Recuerdo que miraba hacia el espejo todas las mañanas y preguntándome, si hoy fuera el último día de mi vida, ¿querría hacer lo que voy a hacer hoy? Y si la respuesta era no, durante demasiados días seguidos, sabía que necesitaba cambiar algo. Sobre el liderazgo y la toma de decisiones. No tiene sentido contratar a personas inteligentes y luego decirles lo que tienen que hacer. Nosotros contratamos a personas inteligentes para que nos digan qué hacer. Estas citas no solo reflejan la mente y el espíritu de Steve Jobs, sino que también ofrecen una ventana a su filosofía y enfoque hacia la vida, el trabajo y la innovación. Jobs entendía que la verdadera innovación requiere más que solo inteligencia o habilidad, requiere pasión, coraje y, sobre todo, la voluntad de tomar el camino menos transitado y hacer las cosas de manera diferente. Los logros profesionales de Steve Jobs y su capacidad para comunicar su visión han dejado una huella indeleble en Apple y en el mundo. Su legado no se mide solo en los productos que creó o en la empresa que construyó, sino también en su impacto en la industria tecnológica, en la cultura de la innovación y en la forma en que las personas perciben y utilizan la tecnología en su vida diaria. A través de sus logros y sus palabras, Jobs nos enseñó que con pasión, convicción y un enfoque incansable en la excelencia, se pueden cambiar las reglas del juego y crear un futuro que antes solo podíamos imaginar. Aspectos destacados de la vida personal de Steve Jobs. Mientras que la vida profesional de Steve Jobs está bien documentada y es ampliamente reconocida, su vida personal es igualmente fascinante y compleja. A pesar de ser una figura pública emblemática, Jobs mantuvo gran parte de su vida privada lejos del escrutinio público, creando un aura de misterio e intriga. Sin embargo, los aspectos conocidos de su vida personal ofrecen una ventana hacia el hombre detrás del mito, revelando las pasiones, luchas y relaciones que definieron su carácter y moldearon su perspectiva. Vida familiar. Steve Jobs tuvo una vida familiar intrincada que jugó un papel crucial en su desarrollo personal y profesional. Adoptado al nacer por Paul y Clara Jobs, Steve siempre fue consciente de su adopción, aunque la consideraba una bendición. Más tarde en la vida, Jobs conectó con su hermana biológica, Mona Simpson, una relación que valoró profundamente. Jobs se convirtió en padre a una edad temprana cuando su novia de la universidad, Chris-Ann Brennan, dio a luz a su hija Lisa. Aunque inicialmente negó la paternidad, Jobs más tarde reconcilió su relación con Lisa y jugó un papel activo en su vida. Más tarde, Jobs se casó con Laurene Powell en 1991
y juntos tuvieron 3 hijos, Reed, Erin y Eve. Laureen fue un pilar de estabilidad y apoyo para Jobs, especialmente durante sus años de enfermedad, enfrentamiento y manejo de su enfermedad. La salud de Jobs fue un tema recurrente a lo largo de su vida adulta. En 2003 fue diagnosticado con un raro tipo de cáncer de páncreas. A pesar de la gravedad de la enfermedad, inicialmente se resistió a los métodos tradicionales de tratamiento, optando en su lugar por enfoques alternativos. Eventualmente, se sometió a una cirugía en 2004 y pareció recuperarse, pero la enfermedad resurgió y finalmente llevó a su fallecimiento en 2011. El manejo de su enfermedad por parte de Jobs fue un reflejo de su enfoque en la vida, buscó el control y la privacidad y enfrentó su diagnóstico a su manera. Su lucha contra el cáncer y su determinación por continuar trabajando y contribuyendo a Apple hasta casi el final de su vida es testimonio de su extraordinaria resiliencia y fuerza de carácter, intereses personales y estilo de vida. Aparte de su trabajo en Apple y otras empresas, Jobs tenía una variedad de intereses personales que reflejaban su búsqueda de la belleza, la simplicidad y la comprensión espiritual. Fue un ávido practicante de la meditación y tenía un profundo interés en el budismo zen, influencias que se reflejaban en su enfoque minimalista del diseño y su constante búsqueda de perfección y esencia en sus productos y en su vida. Jobs también tenía un interés profundo en la música, la dieta y la salud. Era conocido por su dieta estricta y su amor por la música, especialmente por artistas como Bob Dylan y The Beatles, quienes influyeron en su perspectiva creativa y en su enfoque de la vida y los negocios. Legado en su vida personal. La vida personal de Steve Jobs fue tan multifacética y compleja como el hombre mismo. A través de sus relaciones, sus luchas y sus pasiones, se puede ver un reflejo de su enfoque en la vida, una búsqueda constante de la verdad, la belleza y la simplicidad. Su vida personal no estuvo exenta de desafíos y controversias, pero también estuvo llena de amor, descubrimiento y crecimiento. La vida personal de Jobs, con sus altibajos, sus victorias y sus luchas, ofrece una perspectiva esencial sobre el hombre detrás de la leyenda. Nos muestra que, detrás de la figura pública y del icono de la innovación, había un hombre con pasiones, desafíos y relaciones que definían su humanidad. La vida personal de Steve Jobs, aunque a menudo mantenida en privado y lejos de los reflectores, es una parte integral de su historia y un testimonio de su viaje como padre, esposo, amigo y ser humano buscando su camino en el mundo. Legado de Steve Jobs. El legado de Steve Jobs trasciende la vasta gama de productos innovadores que ayudó a concebir y las compañías que construyó y transformó. Jobs no solo cambió la industria tecnológica, redefinió la relación entre la tecnología y el ser humano. Su visión de lo que era posible y su implacable búsqueda de la perfección dejaron una huella indeleble en la sociedad moderna, en la cultura empresarial y en la forma en que vivimos nuestras vidas diarias. Impacto en la industria tecnológica. Jobs fue un pionero en la industria tecnológica, llevando a Apple desde un modesto inicio en un garaje a convertirse en una de las empresas más valiosas del mundo. Sus productos, desde el Macintosh y el iPod hasta el iPhone y el iPad, no solo fueron éxitos comerciales, sino que también establecieron nuevos estándares para la usabilidad, el diseño y la funcionalidad. Jobs entendía que la tecnología no era solo una herramienta, sino una extensión de la experiencia humana y su enfoque en la creación de productos que eran intuitivos, elegantes y revolucionarios cambió la forma en que interactuamos con la tecnología. Influencia en el diseño y la innovación. El enfoque de Jobs en el diseño y la innovación se refleja en cada producto que Apple lanzó durante su liderazgo. Él creía que el diseño no se trataba solo de cómo se veía un producto,
sino de cómo se sentía y funcionaba. Esta filosofía llevó a la creación de productos que no solo eran tecnológicamente avanzados, sino también hermosos y fáciles de usar. Su enfoque en la simplicidad, la funcionalidad y la atención al detalle estableció un nuevo estándar en el diseño de productos y sigue siendo una piedra angular de la industria del diseño hoy en día. Transformación de múltiples industrias. El legado de Jobs se extiende más allá de la industria tecnológica. Con el iPod y iTunes transformó la industria de la música, con el iPhone revolucionó la telefonía móvil y con el iPad abrió un nuevo camino en la computación personal y el entretenimiento digital. Su capacidad para prever y dar forma a las tendencias del mercado y su enfoque en la creación de productos que satisfacían necesidades no expresadas cambió la forma en que las empresas piensan sobre la innovación y el desarrollo de productos. Apple. Un símbolo de innovación y excelencia. Bajo la dirección de Jobs, Apple se convirtió en mucho más que una empresa de tecnología, se convirtió en un símbolo de innovación, calidad y excelencia. La marca Apple, con su enfoque en el diseño, la funcionalidad y la experiencia del usuario, refleja la visión y los valores de Jobs. A través de su liderazgo, Jobs no solo transformó Apple, sino que también estableció un nuevo estándar para la cultura corporativa y la excelencia empresarial. Legado cultural y social. El impacto de Jobs se extiende también al ámbito cultural y social. Inspiró a generaciones de emprendedores, diseñadores y creativos a perseguir sus pasiones, a pensar diferente y a desafiar el status quo. Su historia personal de resiliencia, innovación y éxito resonó con personas de todo el mundo, convirtiéndolo en una figura icónica de perseverancia y excelencia. Enseñanzas y inspiración. Las enseñanzas de Jobs sobre liderazgo, innovación y vida continúan inspirando a empresarios, líderes y soñadores. Su enfoque en seguir la intuición, en el poder de la creatividad y en la importancia de la pasión y la dedicación son lecciones que trascienden la industria tecnológica y que se aplican a diversas facetas de la vida y el trabajo. El legado de Steve Jobs es un testimonio de lo que es posible cuando la visión se encuentra con la determinación, cuando la pasión se encuentra con la perseverancia y cuando la creatividad se encuentra con la innovación. Cambió la forma en que vivimos, trabajamos y nos comunicamos, y dejó un legado que continúa inspirando y transformando el mundo. A través de su vida y su trabajo, Jobs nos mostró que con audacia, visión y un enfoque incansable en la excelencia, se pueden cambiar las reglas del juego y crear un futuro que antes solo podíamos imaginar. Su historia es una fuente de inspiración y un recordatorio de que, con la mentalidad y el enfoque correctos, cada uno de nosotros tiene el poder de hacer una diferencia en el mundo. Conclusión y reflexión. La historia de Steve Jobs es mucho más que la biografía de un visionario tecnológico. Es una narrativa que encapsula la capacidad humana para la innovación, la creatividad y la transformación. A lo largo de su vida, Jobs no solo transformó industrias enteras, sino que también cambió la forma en que las personas interactúan con la tecnología, comunican, trabajan y viven. Su legado es un testimonio de lo que es posible cuando la pasión se encuentra con la perseverancia y la visión se encuentra con la ejecución intransigente. Resumen de su vida y trayectoria profesional. Desde su inicio en un garaje en Los Altos hasta convertirse en el líder de una de las empresas más valiosas y revolucionarias del mundo, la vida de Steve Jobs fue un viaje de incesante innovación y búsqueda incansable de la perfección. Jobs no solo fue el cofundador de Apple y el cerebro detrás de productos icónicos como el Macintosh, el iPod, el iPhone y el iPad, sino también un visionario que redefinió la relación entre la tecnología y el usuario. Su enfoque en el diseño, la funcionalidad
y la experiencia del usuario estableció nuevos estándares en la industria y creó una marca que es sinónimo de innovación y calidad, impacto y legado. El impacto de Steve Jobs en el mundo va más allá de los productos que ayudó a crear. Cambió la forma en que la gente piensa sobre la tecnología, transformando dispositivos de utilidad práctica en expresiones de identidad personal y estilo de vida. Su filosofía de que la tecnología debería ser intuitiva, accesible y estéticamente atractiva revolucionó la industria y dejó una marca indeleble en la cultura contemporánea. Jobs también dejó un legado significativo en términos de liderazgo y cultura empresarial. Su enfoque en la innovación, su atención al detalle y su capacidad para prever y dar forma al futuro son lecciones valiosas para líderes y empresarios. La historia de su vida y su trabajo continúa inspirando a generaciones de innovadores, pensadores y creadores. Reflexiones sobre su vida y enseñanzas. La vida de Steve Jobs es una fuente de valiosas lecciones sobre innovación, liderazgo y la búsqueda de la excelencia. Nos enseñó que la verdadera innovación requiere mirar más allá de lo que es posible y tener la valentía de perseguir lo que parece inalcanzable. Nos mostró la importancia de seguir nuestra intuición, de estar dispuestos a arriesgar y de no conformarnos con menos de lo que somos capaces de lograr. Jobs también nos recordó que el fracaso es a menudo un paso en el camino hacia el éxito. Su salida de Apple y el posterior regreso es un testimonio de su resiliencia y su capacidad para aprender, adaptarse y crecer frente a la adversidad. Su lugar en la historia y la inspiración para el futuro. Steve Jobs ocupa un lugar único en la historia, no solo como un pionero tecnológico, sino también como un innovador y visionario, cuya obra cambió la forma en que el mundo percibe y utiliza la tecnología. Su vida y su trabajo han dejado una huella imborrable en la sociedad y continúan inspirando a aquellos que buscan hacer una diferencia en el mundo. La historia de Jobs es un recordatorio de que cada uno de nosotros tiene el potencial de influir en el mundo, de transformar nuestras ideas en realidades y de dejar un legado que perdura. Nos alienta a buscar la excelencia, a vivir con pasión y a nunca dejar de creer en el poder de la innovación y la creatividad para cambiar el mundo. En conclusión, Steve Jobs no fue solo un empresario o un inventor, fue un visionario que cambió la forma en que vivimos, trabajamos y nos comunicamos. Su legado es una inspiración para todos, un recordatorio de que la pasión, la visión y el coraje pueden transformar lo imposible en posible. A través de su vida y su trabajo, Jobs nos enseñó que con audacia, imaginación y un enfoque incansable en la excelencia, podemos dejar nuestra propia marca en el mundo y hacer realidad nuestros sueños más atrevidos. Su historia es una fuente de inspiración y un recordatorio de que con la mentalidad y el enfoque correctos, cada uno de nosotros tiene el poder de hacer una diferencia en el mundo. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la vida y el legado de Steve Jobs. Su historia nos recuerda que la determinación, la visión y la pasión son las verdaderas fuerzas motrices detrás de la innovación y el cambio. Jobs no solo dejó un legado de productos revolucionarios, sino que también nos mostró que el coraje para seguir nuestros sueños puede transformar el mundo. No olvides suscribirte a Biografías que Inspiran para más historias que motivan, desafían y nos impulsan a alcanzar las estrellas. Hasta la próxima, y recuerda, el único límite a nuestros logros es la fuerza de nuestras aspiraciones. Hasta la próxima.